Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, Calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, Calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Esa tristeza Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones. Muy buenas noches a todos los que están mirando. Estamos aquí desde el canal de Calama para Cristo, una vez más, desde esta red social llamada Facebook, en una entrevista más del ciclo Oseas 4.6, que ya hemos venido teniendo durante un periodo de tiempo en esta pandemia, buscando de cierta manera poder entregar estrategias, modelos y todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de grandes siervos del Señor, de pastores que ya han tenido la experiencia de enfrentarse a la iglesia y de poner en ejecución un ministerio tan lindo, tan grande, pero entendemos tan difícil como es el pastorado. Queremos partir como siempre agradeciendo a Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama, que los pueden encontrar en Facebook e Instagram, productos de muy buena calidad, personalizados, porque no nos avergonzamos del Evangelio. Bueno, hoy también tenemos a un gran siervo del Señor, a un gran adorador, del cual yo he tenido el privilegio y el honor de conocer y de estar presente cuando él ministra. Entonces sé que lo que viene por delante en esta entrevista va a ser de mucha bendición para todos los que estén escuchando y los que escucharán, porque esto queda grabado en la página, pero también los subimos a nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo. Entonces quiero dejar a nuestro pastor Isaac para que se presente, nos diga desde dónde está en este momento y el nombre de su iglesia, para ya luego comenzar con una entrevista más de este ciclo Oseas 4.6. Pastor Isaac, muchas gracias por su tiempo, muy bienvenido. Amén. Le dejo el micrófono para que se presente un momento. Amén, amén. Dios le bendiga a toda la gente que está escuchando, a la gente que no va a estar viendo. La verdad que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este tiempo y espero que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Mi nombre es Isaac Giuntoli. Yo soy, por la gracia y la misericordia de Dios, pastor. Me ungieron como pastor también. Pertenezco a la iglesia Jesús es Vida, del movimiento cristiano y misionero, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Los Pejos, en la población José María Caro. Los pastores que presiden esta iglesia son mis papás. Son mis papás, mis pastores, mis padres espirituales, mis mentores. Y gracias a Dios y tengo el privilegio de poder estar ahí apoyándolo en todo, como contaba recién también, ministrando en la alabanza.
junto a mi hermano, a mi esposa, a los hermanos de la iglesia también, así que para mí es un gozo poder compartir con ustedes. Qué bueno, pastor. Gracias, bueno, nuevamente gracias por su tiempo. Vamos a cambiar el micrófono porque parece que este se escucha un poco bajo, así es que vamos a ver cómo se escucha este otro, ya que ustedes... El mío se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, usted está bien. Vamos a cambiar mi micrófono para ver cómo nos escuchamos. Ok. Ya. Ahí sí, siempre es mejor un amigo. Bueno, pastor, como les venía diciendo, gracias por su tiempo, gracias por la voluntad de estar con nosotros. Y, y bueno, queremos comenzar como ha venido siendo la tónica de la entrevista, que es tratando de extraer la riqueza de las experiencias de cada pastor. Entendemos que cada pastor es una historia diferente, cómo el Señor ha tratado con cada uno de ellos y todo lo que le ha tocado enfrentar en la ejecución de este ministerio. Entonces, Pastor Isaac, por favor, mire, cuéntenos la historia antes de ser pastor. Cómo fue su llegada al Evangelio, cómo fue su llamado al ministerio pastoral, este proceso de aceptar el llamado en su vida y hasta que se convierte en lo que hoy conocemos como el pastor Isaac Wintoli. Amén, amén. Bueno, la verdad yo nací en Argentina, Mar del Plata. Como mencionaba recién, nosotros pertenecemos al movimiento cristiano misionero y nosotros, junto a mis dos hermanos, tengo un hermano mayor y otro menor, y nacimos en Mar del Plata, Argentina. Allá nosotros no hasta la edad alrededor de como los 15 años por ahí, 13 años por ahí, nos vinimos para Chile. Por justamente el llamado que tenían mis padres como pastores. Pero yo creo que el llamado de parte de Dios, el propósito de parte de Dios, cuando Dios te escoge desde el vientre, o antes del vientre, como lo dice el salmista, ¿cierto, David? ¿Cierto? Mi embrión viene en tus ojos, dice él. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas, ¿cierto? Entonces considero de que Dios, el propósito de Dios siempre está en nuestra vida antes de que quizás nosotros existiésemos. Todo fue creado por Dios. Y creo que el proceso conmigo Dios siempre me marcó desde pequeño. Incluso mi madre nos decía que a los 3 Dios nos habló cuando estábamos en el vientre. A mí siempre me marcó Dios de que iba a ser, de que era un adorador, de que soy un adorador. Y a través de eso, ¿cierto? Uno pudo encaminarse, ¿no? Encaminarse a ese llamado de parte de Dios. Lo mío siempre fue la adoración. Jamás se me pasó por la cabeza ser pastor. Y sin embargo, a Dios siempre yo le predispuse de parte mía, en mi corazón siempre estuvo el deseo de servirle solamente, no por un llamado, o sea, no por un título, ¿no?, ministerial, sino por la necesidad de servirle a Dios. Y en lo que Él me pusiese, ¿no? Si fuese cualquier ministerio que él considerar. Y aún así, bueno, Dios siempre empezó a marcarme desde joven, desde pequeño. Siempre tuve esa particularidad que Dios pone en ciertas personas, ¿no?, de declararse a Dios. Yo creo que, por ejemplo, como te mencionaba, tengo 2 hermanos más, y puedo darte la certeza de que Dios, de la manera que me trató a mí, no lo trató a ninguno de ellos dos, siendo hermanos, teniendo la misma sangre, comiendo la misma mesa, teniendo el mismo apellido.
naciendo en el mismo país, Dios nos procesó de distinta manera. Y creo que eso es lo divino de parte de Dios, porque el proceso es lo que nos lleva al propósito. Cada uno fue guiado por Dios de una manera distinta para tener el carácter para el ministerio que Dios nos escogió. Y yo como adorador siempre busqué eso, busqué a Dios en la intimidad, busqué a Dios en la adoración, en exaltar a Dios, en glorificarle de esa manera. Un pastor siempre nos mencionaba, y yo siempre recuerdo esto, que un pastor siempre decía él de la plataforma cuando predicaba, decía que todos somos hijos de Dios, pero él decía, era su expresión, ¿no? Que los adoradores tienen cierta ventaja, porque los adoradores conmueven el corazón de Dios rápidamente. Y creo que en cierta manera es cierto. Dios no hace excepción de personas y la Biblia dice que un corazón contrito, contrito y humillado, Dios la desecha, la desprecia, ¿no? Pero es el trabajo de un adorador, estar eh, eh, en sumisión hacia el Espíritu Santo, la guía del Espíritu de Dios. Creo que Dios nos forma ese carácter. Y en base a eso yo empecé a administrar en la iglesia alrededor de los 18, 17 años, 16 por ahí, 16, 17 años, Dios ya empezó a marcarme de una manera distinta, porque buscaba a Dios y sentía que ya era una necesidad fuerte. Creo que cuando Dios marca a una persona, hay tiempos y procesos, hay momentos que Dios quiere depositar o soltar algo más para que nuestro ministerio se desarrolle. Creo que en ese tiempo, en ese lapso, Dios comenzó a llamarme de una manera mucho más fuerte, donde fue la oportunidad donde yo dije que quería servir a Dios eh, en la adoración, ¿no? Y fue cuando empezó a Dios a abrir las puertas para ministrar en la iglesia, de ahí empezar a desarrollarme, empezar a tocar algún instrumento, empezar a trabajarle a Dios, ¿cierto? Pero jamás, vuelvo a reiterar, jamás se me puso por la cabeza el tener que ser pastor, ¿no? Sin darme cuenta de que estaba trabajando como pastor. Cierto que el trabajo del pastor es consolar las ovejas, es dar un consejo sabio de parte de Dios, es guiar, es llevar al pueblo, ¿cierto? Al arrepentimiento, a la búsqueda. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo de la adoración? Porque el ministro de alabanza tiene esa función, tiene esa función de llevar al pueblo a la adoración, a la búsqueda, ¿cierto? Y bueno, alrededor de los 20, 24 por ahí, o creo que antes, creo que todos por ahí, me habían ungido como pastor. Cuando me ungen como pastor, para mí fue una sorpresa, porque yo ese día iban a ungir de líder, me iban a ungir como líder, siendo que yo ya tenía el liderazgo, ¿no? Pero lo iban a reconocer delante de la iglesia para que la gente también reconociera el ministerio, ¿no? Y cuando me ungen, me ungieron como pastor. Para mí fue una sorpresa porque estaba en una reunión donde estaban varios pastores de la comuna y fue un momento especial porque también me oraron por mí. Yo estaba soltero en ese momento. Oraron por mí, me ungieron y desde ese momento fue impactante para mí. Yo como joven, ¿no? Y quizá es
ese es el punto, porque como joven yo decía, pero ¿por qué tengo que ser pastor yo si estoy bien como en lo que hago, ¿no? Y en cierta manera era un conflicto interno mío, porque decía, yo no quiero ser pastor. No era mi intención ser pastor. Jamás se me puso por la cabeza el ser. De hecho, uno siempre analiza eso, que los pastores tienen que estar para la gente, y si no están, la gente habla y gente critica, y uno en cierta manera busca el lado fácil, ¿no? O la forma fácil de darse la mano y decir, bueno, ese problema no es mío, es del pastor, el pastor tendrá que arreglársela. Hay un hermano enfermo en el hospital, bueno, el pastor tiene que ir, porque el pastor tiene que ir. Entonces uno se la da las manos, pero creo que el llamado, cuando Dios pone, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Ujú. Cuando Dios pone esa semilla, ¿no? Es algo que te cautiva a Dios, y ya uno no ve las cosas como uno las quiere ver, sino las ve como Dios las ve. Y para eso uno requiere proceso, requiere vivencia, requiere experiencia, o requiere eh, eh, aún las vivencias de los demás también a uno le sirve para poder reflexionar, para poder ministrar, para poder desarrollarse como ministerio. Creo que las cosas que los siervos que tenemos por delante son una ayuda para nosotros, para el que realmente está dispuesto a aprender. Y las vivencias que ellos tienen son las que hoy día nos fortalecen, y nosotros podemos caminar y movernos, hablar, ministrar de una forma que a ellos les fue efectiva. ¿No? Sí, justamente, pastor, qué interesante lo que usted nos dice. Esto es lo que justamente buscamos a través de este ciclo de entrevistas, es poder nutrirnos de esas experiencias, de esa historia que hay detrás de cada siervo que les ha hecho y los ha forjado en lo que hoy son. Es muy interesante poder escuchar de un pastor decir, mira, la verdad es que yo no quería ser pastor, no estaba en mis planes ser pastor, pero si a Dios le plació que yo fuera pastor, bueno, heme aquí. Qué interesante es tener esa valentía Claro, de tomar el claro, reto de un llamado que no estaba en nuestros planes. Es interesante saber de que no son nuestros planes, finalmente no nos mandamos solos, ¿verdad? Tenemos a un Dios que está con claro. nosotros, que si lo eligió pastor a usted, me imagino que lo ha llevado a través de este pastorado. Entonces, ahora ya Sí. conocemos al pastor Isaac que fue ungido. Cuéntenos un poco cómo ha sido el desarrollo de su pastorado, de su ministerio, cuándo llegó su esposa, cómo fue esto de Ajá. hacerse cargo de una iglesia, sabiendo que el pastorado es difícil, viniendo de una familia donde los padres son pastores, entonces usted sabe de primera mano la dificultad y lo que se requiere para el pastorado, los sacrificios que también hay que hacer. Entonces cuéntenos un Claro. poco en la ejecución y el desarrollo de su ministerio, pero como usted bien dijo, la idea de esto es que los que vienen detrás de nosotros, esta generación de recambio, estos líderes emergentes, puedan rescatar principios de acá. Cuéntenos cómo el Espíritu Santo lo ha llevado a superar los obstáculos del pastorado. Claro. Bueno, lo primero que quiero recalcar para la gente que está escuchando, que si usted ha sido menospreciado, si usted ha sido difamado, si usted siente que no, el llamado que Dios le está dando no es el suyo, si usted siente que se siente frustrado, se siente que lo que Dios le dijo de usted no se va a cumplir nunca, quiero decirle que está en el lugar indicado. Está, está bien encaminado, porque todos hemos vivido eso, todos hemos pasado eso.
todos nos hemos frustrado, todos hemos sentido que Dios se equivocó con nosotros. La Biblia dice que la Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar, ¿cierto?, a los sabios de este mundo. O sea, si usted es vil y es menospreciado, es con usted que Dios quiere tratar. Apto para ser elegido por Dios. Es a usted a quien Dios lo va a usar. Claro, porque en realidad lo que Dios quiere es ser glorificado a Él. Amén. ¿A quién se le pudiera, o imagínense, por ejemplo, hiciéramos, no sé, una entrevista, ¿no? Y dijéramos, necesitamos una persona elocuente, que sepa hablar, que tenga conocimiento bíblico, que tenga instituto, que haya estudiado en la Universidad Harvard, que tenga un buen sueldo, que tenga para, para libertar al pueblo de Egipto. Y a Dios se le ocurre escoger un tartamudo. O sea, los planes que Dios tiene son muchas veces, hasta podría decir, contradictorios para el ojo humano, ¿no? Para el ojo humano, pero para Dios no, porque las cosas que Dios hace son perfectas, son lo que Dios tiene con cada uno de nosotros está establecido por Él. Entonces, ese es el punto, que quizás nosotros pensamos de que lo que estamos viviendo no es lo que Dios nos dijo, por ejemplo. O sea, Dios me dijo que me iba a bendecir y estoy en la miseria misma. O Dios dijo que Él es el que sana, Él es el que por sus llagas, ¿cierto?, fuimos todos curados, y resulta que estoy enfermo. O resulta que mi esposa está enferma, mi hijo está enfermo. ¿No? Y eso es por eso reitero, para cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? El propósito, podríamos decir, que es el lugar donde ya está destinado lo que vamos a hacer. O sea, por ejemplo, una persona que estudia, tiene que estudiar 5 años para ser, por ejemplo, abogado. O sea, el propósito sería ser abogado. Pero el proceso sería los años de estudio. Entonces, conlleva, por ejemplo, esa lucha, conlleva esa dificultad, conlleva esa depresión, conlleva esa soledad, conlleva esa desilusión con la gente, ese menosprecio con las personas que tú menos piensas. Ese menosprecio quizás te hizo a ti pensar de otra manera, quizás te hizo a ti reaccionar de otra manera, quizás hizo que tú comenzar a madurar. Hay ciertas conductas que personas tienen y tú decís, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a otra persona? ¿Por qué yo tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué a mí me tiene que acontecer esto si yo trabajo, si yo te sirvo, si yo estoy a tiempo completo contigo, si yo ministro en la alabanza, en la adoración? A mí, por ejemplo, me pasó. Yo tuve un proceso donde perdí un hijo, y en ese momento fue un momento frustrante para mí, porque por eso yo quizá entiendo esa situación, ¿no? Pero quizás cada uno vive un proceso distinto, ¿no? Lo que quiero es dar a entender de que Dios nos conoce, o sea, la Biblia nos creó, y algo que quizás la persona que no entiende de Dios se confunde, es que Dios nos creó, y también la Biblia, o sea, nos enseña que Dios nos creó completamente, o sea, nos creó con sentimientos, nos creó con emociones, nos creó con pensamiento, con raciocinio, ¿no? La forma que nosotros tenemos que tener es espiritual, pero muchas veces esa frustración que vivimos fue la que nos hizo catapultar, nos hizo crecer. O sea, Dios se va a valer de eso, sí, Dios se va a valer de eso para que tú y yo me desarrolle, para que tú y yo nos crezcamos como ministros, como siervos, para que, por ejemplo, hoy día, imagínate la casualidad, porque hoy día yo vendí un notebook, ¿no? Lo vendí, y una persona quería comprármelo. Al final no se pudo concretar con él,
y él se molestó. Y me dijo, porque me dijo que iba a estar a cierta hora, a las 12 por ejemplo, y él era a las 1 de la tarde y no llegaba. Entonces yo digo, amigo, si usted no lo quiere, dígame, yo lo vendo. Y bueno, no. Conclusión, no lo quiso, y después se frustró, se molestó conmigo, se enojó, y bueno. Entonces, después de 3 días, hoy día me habla, y me dice, amigo, ¿está enojado conmigo? Y yo le digo, no, ¿por qué voy a estar enojado con usted? No se preocupe, le digo yo, no hay problema. Sí, lo que pasa es que estoy mal. Una persona que no me conoce, estoy hablando de una persona que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe, con suerte sabe mi nombre porque sale ahí arriba. Yo ni siquiera sé quién es, porque más encima la foto que tiene de perfil es una guitarra. O sea, es como si yo estuviera hablando con una guitarra. Bueno, pero él me habla y el Espíritu Santo me da testimonio de él. Entonces yo comienzo a hablarle. Digo, amigo, tienes que creer en Dios. La Biblia dice esto, otro. Sí, él era cristiano. Cristiano era cristiano. Dice, estoy mal por esto. Y yo le digo, sí, porque te sientes así, te sientes acá, te sientes frustrado, te sientes dolido, te sientes solo. Y comienzo a hablarle ciertas cosas, ¿no? Que él me decía que sí, era verdad, que sí, él se estaba sintiendo. Él solamente me confirmaba, yo solamente le hablaba lo que sentía de parte de Dios, ¿no? Pero él me dice, mi esposa está enferma, me dice. Tengo un hijo que está en un centro de rehabilitación. Perdí mi trabajo, me dice. Y me dice, y no sabía qué hacer. Entonces yo comienzo a hablar y le digo, yo te entiendo, porque mi esposa también está enferma. Mi esposa de los 10 años tiene diabetes, ahora ella se dializa. Nosotros perdimos un hijo, le dije yo. Yo sé lo que pasa de eso, pero Dios también te entiende. Dios te entiende mucho más. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás viviendo. Comienzo a decirle cosas, pero desde el punto de vista, imagínense, desde el punto de vista mío, pero, o sea, lógicamente, o sea, con mi proceso, pero desde el punto de vista de Dios, ¿no? De lo que Dios quería hablarle a él, porque si era por lo que yo le quería contar, aún lo que yo le quería contar, ¿no? Quizás podía ser bendición, pero lo que Dios diga va a llegar a la fibra, ¿no? De él. Y él me decía, y una de las frases que él me dijo, ¿cómo me gustaría que estuvieras aquí para orar por mí? Eso me conmovió porque una persona que no me conoce, que yo tampoco lo conozco, él me decía que estaba llorando, me decía, ¿cómo me gustaría que estuvieras aquí para hablar por mí? Entonces yo le decía, yo voy a orar por ti, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, ahí yo quizás puedo entender el contraste de lo que Dios, de la vivencia mía, del proceso mío, que quizás era para que hoy en día yo pudiera hablarle a alguien que está pasando lo mismo, pero de otro punto de vista, con otra fe, con inseguridades quizás, con frustraciones, con desolaciones, con desilusiones, con fracaso, con dolores en el alma. Entonces lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos, nos conectan al Espíritu Santo y nos guían para quizás poder sembrar una semilla a alguien que está pasando por lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el proceso que nosotros vivimos y pasamos es lo que realmente va a bendecir a otro. O sea, doy gracias a Dios hoy en día por la soledad que tuve, para entender a alguien que vive en una soledad distinta, o por el fracaso, por la frustración que sentí, para hoy en día decirle a alguien que es posible de la mano de Dios, es posible de su mano, y que Dios tiene el control de eso. Pero creo que el camino más claro es saber para qué uno nació, es entender para qué uno está en esta tierra, para qué uno,
por qué uno pasa lo que pasa. O sea, si a mí Dios no me hubiese dicho vas a ser pastor, vas a ser adorador, quizás yo estaría golpeándome con la pared, ¿no? Estaría frustrado, no sabría qué decir, qué hacer. Entonces, entender el propósito de Dios es caminar con claridad, es tener visión. No es lo mismo, por ejemplo, buscar la llave en la pieza, ¿cierto? Con la luz apagada, con la luz prendida. Y una de las cosas importantes es que uno prende la luz y al uno buscar la llave, por ejemplo, con la luz apagada, se puede chocar con la mesa, con la silla, puede golpearse en un lado, pero con la luz prendida no solamente uno tiene revelación, porque la luz trae revelación, ¿no? Si lo vemos en el ámbito espiritual, sino que también uno se ahorra tiempo. Entonces, cuando uno entiende el propósito, uno ahorra el tiempo, ahorra muchas cosas que quizás pudieran frustrarte, que pudieran hacerte doler, que te pudieran hacer mal. Hablaba con una sobrina también y ella me decía, yo pasé por muchas iglesias, pero yo siento que esta iglesia es la que realmente me bendice. Y yo le dije, ¿tú te arrepientes de haber ido a otra iglesia? Me dijo, no, porque eso me sirvió. Eso me sirvió, me dolió cuando me menospreciaron, cuando me quisieron, cuando hablaron mal de mí, cuando dijeron muchas cosas. Pero hoy en día eso me enseñó. Entonces, los procesos que nosotros vivimos siempre tienen un porqué, ¿no? En Dios. Sí. Gracias, pastor, por compartir estas palabras. La verdad es que es muy, muy importante escuchar, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, escuchar que Dios no pierde el control y de la importancia del proceso. Yo creo que quiero destacar esa parte de lo que usted expuso con respecto a que efectivamente los procesos nos forman. Es imposible que nosotros podamos crecer sin un proceso. El crecimiento en sí es un proceso, entonces es importante que nosotros aprendamos a usar las circunstancias para empujar este proceso, para empujar este crecimiento en el Evangelio, sobre todo aquellos que están, que ya son líderes o que están reconociendo ese llamado, ¿verdad?, en sus vidas del liderazgo cristiano, de los pastorados, de todos aquellos de los maestros que tienen que tomar a los santos y edificarlos, que finalmente es lo que cuesta. Y integrando este concepto del proceso, que entendemos de que para que el proceso sea exitoso tiene que hacernos crecer en santidad, acercarnos al Señor, ¿verdad? Hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Esa es la idea de todo proceso que podamos vivir como hijos de Dios. No sé si usted, pastor, escuchó, este es como un pequeño paréntesis antes de que concluyamos, las declaraciones de Jesús Adrián Romero hace unos días atrás, en una entrevista que estuvo con el Instituto Teológico de Chile. No sé si vio esa entrevista. No la vi. Ya, miren, le voy a comentar rápidamente porque le pregunté en la entrevista pasada a un pastor, pero quiero su opinión como adorador, porque miren, yo he sido presente de cuando a nuestro pastor Isaac uno le pasa una guitarra y hermanos que están escuchando, la atmósfera se transforma y efectivamente uno puede adorar y se siente que el don que el Espíritu puso. Eso fue en la cárcel, ¿no? Sí, fuimos a la cárcel, entre otras veces que fuimos a un parque también. Estuvimos juntos en la cárcel. Ah, el parque. Sí, se acuerda que hicimos unas campañas ahí, tuvimos como 3 días haciendo actividades en Calama. Sí. Bueno, un centro de rehabilitación tuvimos. Sí, cabe destacar que el pastor Isaac es el hermano del pastor Maximiliano Locuras, que estuvo con nosotros hace una semana atrás, creo, en este mismo ciclo de entrevistas. Él es el hermano del pastor Maximiliano, el pastor Isaac. Y bueno, como les decía, yo sé su don, su talento de adorador y lo conozco, entonces por eso me interesa mucho su opinión. En esta entrevista, Jesús Adrián Romero nos dice que lo que él ha aprendido de este proceso, por eso quiero linkearlo, de esta pandemia, de
de esto que estamos viviendo, es que Él tiene que empezar a crear alabanzas más inclusivas. Y lo dijo con estas palabras, y quiero citarlo: tengo que hacer música más mundana para poder alcanzar a la gente, para que hoy en día la alabanza dentro de la iglesia cristiana sean más incluyentes, sean más inclusivas. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar, dijo él, de tener un evangelio encerrado en nuestras cuatro paredes. Por ende, él lo que quiere es, y lo dijo con su boca, hacer cosas más mundanas dentro de la iglesia para atraer a más personas. Ajá. Yo le pregunto a usted como adorador, en medio de este proceso Claro. que estamos todos viviendo, entendiendo que el proceso de Dios siempre va apuntado, como usted bien lo dijo, a su glorificación, a que Él sea el que sea exaltado a través nuestro, tendrá que un adorador, una persona que adora a través de la música, del canto, mundanizar su alabanza para llegar a más personas. Debemos traer el mundo a la iglesia, pastor, luego de este proceso, para que seamos más efectivos. ¿Qué piensa usted? Yo creo que, yo creo que un músico tiene la capacidad de quizá de poder hacerlo. Ahora, eh, un adorador es totalmente distinto. La Biblia dice que busca adoradores, ¿no? Y hay dos requisitos, ¿no? Para eso. Busca adoradores, pero no cualquier adorador, sino que en espíritu y en verdad. Así es. Entonces, cuando nosotros ministramos, nosotros no estamos ministrando bajo nuestro deseo. Es más, mira, lo que te voy a decir, bajo nuestras capacidades. Nosotros estamos ministrando bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, una vez fui yo mira el ejemplo que te voy a dar. Una vez estuve en Argentina y un jovencito estaba ministrando con su hermano y bien, el joven tocaba la guitarra y muy, muy lindo. Y después fuimos a la casa de la pastora, nos sirvieron, nos atendieron junto a mi papá, y para resumirlo, ¿no? Y este joven de repente me dice, ¿viste cómo toco la guitarra? Me dijo. ¿Cómo toco mejor que mi hermano? Me dijo. Yo le dije, sí, ¿no? Le digo, tocas muy bien, le dije. Sí, me dijo, estuve en una banda y toqué aquí, toqué allá y no sé qué, y yo estudié un poco, dijo, y yo toco aquí, toco allá. Yo le dije, lo importante no es tocar la guitarra, lo importante es tocar el corazón de Dios, le dije. Y cuando le digo así, él quedó mudo porque no, eso es lo que se confunde la gente, ¿no? No es tocar un instrumento, es tocar el corazón de Dios. Dios no busca cantantes, porque cantantes hay de sobra, hay muchos. Gente que cante bien hay de sobra. Si fuera por eso, cantaría Luis Miguel, que canta muy bien, ¿no? Lamentablemente, hay gente que toca y canta muy bien dentro de las iglesias, pero no tocan el corazón de Dios, y esa es la diferencia, ¿no? Si yo pudiera responderle a Jesús Adrián Romero, ¿no? Si él estuviera frente a mí, yo le diría, lo primero que le diría es que la alabanza, o sea, la música no la creó él, la creó Dios. Es más, yo estoy haciendo un libro de alabanza, ¿cierto? Y adoración, y la primera página hablan de esto, que la alabanza y la adoración fue creada mucho antes de la creación misma. O sea, la adoración estaba puesta en la eternidad. Antes que la tierra y que nosotros fuéramos creados, ya estaba. Quiere decir que mucho antes que nosotros fuéramos creados, eso ya estaba establecido. Entonces es como que yo quiera poner o quiera inventarle algo que ya está establecido. No sé si se entiende. Sí, sí. Quiera agarrar y decir, mira, esto está mal, esto está aquí, esto está allá, porque el que lo creó fue Dios.
En conclusión, yo tendría que ponerme en el trono o tendría que decirle a Dios, mira, Dios, te equivocaste. Bájate un poquito, me voy a subir yo, y yo le voy a aplicar a esta gente como se hace. Porque el que lo creó fue Él, ¿no? Y eso es un concepto totalmente errado, porque lo que Dios establece, lo establece Él. Entonces la alabanza y la adoración la estableció Dios. A Lucifer, ¿cierto? O Luz Bella, ¿no? Pensó de esta misma manera y por causa de eso, y por sentir un poco de gloria, ¿no? Y por creer de que ese es un problema que se ve en los ministros. ¿Por qué? Porque muchos ministros se vanaglorían, ¿no? Pero no es porque, o sea, ellos lo sienten así, pero en realidad no son ellos, sino el que está encima de ellos. O sea, Dios se glorifica, Dios se mueve, ¿no? Porque Dios nos usa a nosotros, pero nosotros tenemos que entender de que está encima de nosotros Dios, Jesucristo, ¿cierto? Es como cuando Jesucristo, ¿cierto? Hizo la entrada, ¿cierto? Con ese animal, ¿no? Nosotros éramos animalitos, ¿cierto? Cuando Jesucristo entró, ¿cierto? A Jerusalén, ¿no? Y que lo adoraban, lo alababan, ¿no? Nosotros seríamos ese animalito, ¿no? Porque en realidad el que le estaban dando la gloria era el que está encima de nosotros. Correcto. ¿No? Y creo y considero de que no, o sea, no hay mucho que decir, porque en realidad nosotros tenemos que meter a Dios en todo lugar, no meter al mundo, no meter a la inclusión, ¿no? El que se tiene que incluir es Dios dentro de las iglesias, el que se tiene que incluir es Dios dentro de las casas, dentro de las plazas, dentro de las calles, dentro de las cárceles, dentro de los hospitales, dentro de todo lugar donde no esté Dios. Ahí tiene que incluirse a Dios, no el mundo a Dios, sino Dios al mundo. Que fue por lo que hoy en día se ve que hay tantas palabras y dime y direte y cosas que se confunden, ¿no? Dios tiene que ser el centro en todo, sobre todo en una alabanza, en una adoración. Y destacar también de que la alabanza no es solamente cantarle a Dios. Nosotros le alabamos a Dios con nuestras actitudes. Y yo voy caminando y veo el semáforo en rojo y paso, yo no estoy honrando a Dios. Mi alabanza es, si veo el verde, cruzo. Eso es alabarle a Dios también. Mi acción debajo de la plataforma, en mi trabajo, en donde sea, ¿no? Creo que le hace falta a Dios a Jesús en Romero. Qué genial, pastor. Claro, yo opino completamente igual que usted. Cuando escuché esta entrevista y lo escuché de él, yo tenía ganas de preguntarle, pero decirle, ¿pero qué te pasó? O sea, ¿en qué momento desviaste tanto la mirada? Así, ¿en qué momento te saliste de este camino glorioso y tomaste este camino de muerte, fin de muerte, que nos dice Proverbio? Me sonaba un poco a que ya para él el mensaje no era suficiente, la palabra de Dios no era suficiente y que quiere buscar alguna otra forma. Me pareció muy extraño y justamente lo quería comentar con distintos pastores. Y esos son métodos nomás. Exactamente. Entonces, lo quería comentar justamente con varios pastores y con usted. Cambia Cristo, el que cambia es Dios. Exactamente. No tendríamos por qué nosotros mundanizar, ¿cierto? Sobre todo algo tan importante como la alabanza, para como bien usted dijo, la idea de la alabanza es alabar a Dios, es que alcancemos a las personas a través del mensaje de Cristo, no a través de nuestras fuerzas, como bien usted decía. Por eso quería preguntarle, me parece de cierta manera jocoso que una persona pueda decir que tiene que empezar a alabar de manera más mundana dentro de la iglesia y es irresponsable. Es
es irresponsabilidad del varón. Además, Mucha con la llegada que irresponsabilidad él porque no se tiene. está dando cuenta que hay gente que está escuchándolo. Correcto. Hay mucha gente detrás de su mensaje, mucha gente detrás de su... Y quizá debería salir gente recalcándole que está equivocado. O sea, diciéndole porque mucha gente que es nueva, que no entiende, se confunde mucho. O sea, hay muchas noticias, ¿no? Por ejemplo, este joven que cantaba, que supuestamente dicen que es homosexual, todo el J, Sí. ¿no? Eh, si no se aclara, por ejemplo, que eso está mal, la gente cree que está bien, ¿no? Eso es meter al mundo también dentro. Y es más, no solamente meter al mundo dentro, sino meter al mundo dentro, porque quizás ese joven venía sintiendo eso hace rato. Y él estaba ministrando almas, ministrando a gente, ministrando canciones, ¿no? Entonces, creo que Jesús Adrián Romero no habla de la boca para afuera, sino habla del corazón para afuera. Habla lo que lleva dentro, lo que él siente, lo que él tiene dentro, su ideología, su pensamiento espiritual, ¿no? Su estado espiritual. Así hay muchos ministerios también, Vives, que, que no tienen ese temor, ¿no? A Dios. Y por causa y consecuencia de eso, ministran en una iglesia, son pastores, son líderes, son ovejas, son hermanos, pero que no dejan que Dios trabaje en ellos. Entonces creo que la esencia y de un ministerio son los frutos. Ujú. Si un ministerio sirve a Dios y se ven los frutos, hay un respaldo de parte de Dios, eso es lo que lleva dentro, ¿no? Eso es lo que tiene dentro, ¿no? Sí, concuerdo perfectamente. De hecho, yo pienso que el liderazgo en la iglesia es vital y va a ser vital ahora en los tiempos de post pandemia. Tener un liderazgo bíblico, tener un liderazgo bajo, digamos, los requisitos que Dios expone en su palabra para el liderazgo de la iglesia y que sean, como usted bien dijo, que nuestro corazón esté puesto en Cristo, que nuestro tesoro sea Cristo, porque ahí estará, ¿cierto? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, yo lo lamento, la verdad, por las declaraciones escuchadas. Lo lamento mucho, lamento que ministros se desvíen de esa manera. Pastor querido, mire, para que vayamos cerrando esta entrevista maravillosa, gracias por abrirnos su corazón, me gustaría que usted nos diera una pequeña reflexión alentando a todos estos jóvenes y todos estos hermanos y hermanas que van a tomar el liderazgo de la iglesia, que se van a ver y que nos vamos a ver enfrentados cuando salgamos nuevamente a esta nueva normalidad o cuando empezamos a retomar las actividades de manera más formal y veamos esta nueva sociedad que va a estar afuera, donde no solamente van a haber muchas personas buscando la esperanza en Jesucristo, sino que van a haber muchas personas en contra de lo que nosotros pregonamos, de lo que nosotros creemos. Entonces, dado la dificultad que yo sé que vamos a enfrentar terminando esto, ¿qué le podría decir usted a este liderazgo que viene con respecto a mantenerse firme, a mantenerse en el Señor, a ser perseverante, a ser obediente, mi pastor? Amén. Bueno, una de las primeras cosas que le diría a la gente, ¿cierto? A los jóvenes o al liderazgo, aún me atrevería, ¿cierto? A compartirlo con los pastores porque considero que es muy posible que estén de acuerdo no con esto de que Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, la sociedad cambia, la estructura humana cambia, los métodos, ¿no? La gente quiere imponer métodos como lo quiere hacer ¿cierto? Jesús del Romero, y quizás muchos también están a favor de eso. Hay gente en contra, ¿cierto? Pero quizás hay gente que está a favor de eso, ¿no? Pero considero de que cuando uno hace las cosas guiada por el Espíritu Santo, guiada por Dios, es ahí cuando hay fruto. Y creo, y si pudiera darle un consejo a cada uno de la gente, ¿cierto?, que está escuchando, le diría de que Dios tiene que ser el centro.
En el mes de noviembre estuve ministrando en un congreso de jóvenes. Estábamos ministrando, estuvo muy lindo ese congreso de jóvenes. Primera vez que yo iba, hicieron predicar ahí, estuvimos 3 días, ¿cierto? Y ministraron algunos pastores, y entre ellos ministré yo un día en la mañana. Y en la noche ministró un ministro muy conocido que se llama Nehemías Marchán. Un lindo siervo, la verdad que primera vez que lo veía, que lo conocía. Y mientras el pastor nos llama a todos, y justo yo iba para el baño, entonces como me llama me devolví, y en eso que me devuelvo el Espíritu Santo me dice, esta generación va a ser la generación que verá mi rostro, me dice el Espíritu Santo. Y yo quedé pensando mientras iba a la plataforma, ¿no? Y estaban todos los pastores. Entonces le digo a Dios, confrontándome a mí mismo, porque uno tiene que tener el temor, ¿cierto? Y el respeto de saber si es de parte de Dios o no. Entonces yo le dije al Señor, mientras estaba arriba, el pastor anfitrión hablaba unas cosas y dijo, voy a decirle a 2 personas que digan unas palabras. De todos los pastores que están aquí, eran como 10 pastores aproximados, 15. Y yo le digo al Espíritu Santo, bueno Dios, si tú quieres que lo hable, me van a pasar el micrófono a mí. Es simple. Y le hablan a la pastora que estaba al lado mío. Entonces dije, por lógica, le van a hablar a otra persona que está un poquito más lejos. Claro. Y el pastor anfitrión dice, y quiero que usted dé una palabra, y me pasa el micrófono a mí. Entonces yo le hablo, ¿cierto?, estas cosas, lo que sentía de parte de Dios. Y una de las cosas que yo sentía de parte de Dios era que Dios iba a elevar el nivel de adoración, de alabanza en Chile. El nivel de alabanza iba a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y una de las cosas que Dios me decía, que Él quiere ser el centro, volver a ser el centro de lo que hacemos y lo que decimos. Volver a ser el centro de las iglesias, volver a ser el centro de nuestra casa, de nuestra familia, volver a ser el centro de nuestros proyectos, de nuestro ministerio, de nuestra vida propia. Sentía de parte de Dios decirlo y lo decía. Dios me dice que esta generación va a ser la generación que va a ver el rostro de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo van a ver el rostro de Dios? No entendía, ¿cierto? Hasta que entendí de que pasó esto. La gente comenzó a buscar, y muchas de las personas que en cierta manera estaban alejadas, yo hablé con otras personas también, y me hablaban, y me decían, hola pastor, y el Espíritu Santo me hablaba, y me decía, estaba apartado. Entonces decía, ¿qué te pasa? ¿Estás apartado? Sí, estoy apartado. Y una pregunta hacer ahora que no está la iglesia abierta. Entonces la persona me decía, sí, amén, no sé qué hacer. Bueno, este es el momento de acercarte a Dios. Entonces Dios crea esta instancia, o creo yo, siento yo, Dios, hay momentos, circunstancias que Dios las permite para acercarnos más a Él. Lo que hablábamos recién del proceso para el propósito, ¿no? Hay cosas que nosotros vivimos que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces hoy entiendo de que Dios quiere que nosotros le conozcamos de verdad. Dios quiere que nosotros busquemos su rostro. Dios quiere que nosotros entendamos quién es Él. Ya no está el pastor al lado, no vas al culto y adora a Dios, llora un poco y te vas para tu casa y sigues siendo la misma persona. Dios no quiere eso. Dios se aburrió de eso, se cansó de eso. Dios quiere gente genuina, Dios quiere gente verdadera. Entonces cada uno de los que está escuchando tiene que entender eso. Mira, la Biblia dice en 1 Reyes 19, ¿cierto? 11, después de que Elías, ¿cierto?, estuvo con los 400 profetas, ¿cierto?, y los degolló y Dios glorificó, ¿cierto?, dice que Jezabel agarró y pidió la cabeza del profeta. Entonces él huyó, dice la Biblia que él se fue, ¿cierto?, a un monte, ¿cierto?, y se escondió en una cueva. Y dice la Biblia que Dios le habló, ¿no?
Y dice en primera Reyes 19:11, dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él, estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, que Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó, dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Entonces, una de las cosas que hay que destacar, dice, cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Eh, eh, yo creo que, por ejemplo, el profeta Elías dice que vino un viento, ¿cierto? Que vino un estruendo, dice que vino un fuego. Cuando Elías vivió eso de los profetas, dice que cayó un fuego del cielo. Entonces, cualquiera de nosotros podría haber dicho, no, ahí Dios está porque él vivió eso. Uh-huh. Anteriormente vivió esa manifestación del fuego, entonces podría haber sido, ahí está Dios. Sin embargo, él sabía, el Espíritu Santo, o sea, Elías sabía que no era Dios. Pero dice cuando oyó el silbo apacible, entonces una de las cosas que Elías tenía, él reconocía cuando Dios se manifestaba, ¿no? Para nosotros que es Dios quien se manifiesta, nosotros tenemos que, para reconocer algo, tenemos que conocer algo. Cuando tú lo conoces ese algo, reconoces después, esto es, ¿cierto? ¿No? Entonces, el profeta sabía, oyó, dice la Biblia, y reconoció que en el silbo apacible estaba Dios. Y dice que cuando él oyó, otra de las actitudes que él tuvo, dice que él se inclinó en tierra, ¿cierto? Y tomó su manto y lo puso sobre su cabeza. Entonces, que Dios me hablaba, ¿no? De que primero hay que saber escuchar la voz de Dios, y segundo, el manto representa el ministerio. El manto representa el ministerio que Dios nos dio. Dice la Biblia que cuando Dios llama a Eliseo, dice que Elías le tiró el manto, ¿cierto? O sea, representando el ministerio, ¿no? Entonces el manto representa el ministerio, pero la Biblia y Elías nos enseña que cuando Dios habla, uno tiene que inclinar su ministerio delante de Dios. No somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Entonces, mucha gente hoy pone primero el ministerio antes que al Dios que te da el ministerio, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa actitud de servicio, esa actitud humilde, esa actitud de humillarnos delante de Dios, de reconocer quién es Dios, quién es el que te llama, quién es el que te escoge. Y a través de la búsqueda de parte de Dios, de la búsqueda hacia Dios, perdón, nosotros vamos a reconocer, a poder oír su voz, a poder actuar como a Dios le agrada, a poder obedecer su palabra, ¿no? Es necesario que nosotros sepamos cuando Dios está actuando, cuando Dios se está moviendo, cuáles son los tiempos de Dios, lo que Dios está queriendo hacer, ¿no? Considero de que Dios quiere volver a ser el centro de todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Para eso necesita gente dispuesta, gente que se humille y que reconozca a Dios, ¿no? Que reconozca a Dios y que sepa inclinarse y aún inclinar su ministerio delante de ese Dios que le dio el ministerio. ¿Eh? Amén, wow. Amén, pues pastor, ¿qué quiere que le diga? Maravilloso. Damos la gloria al Señor por este tiempo tan bendecido que hemos tenido. Hemos llegado al fin de esta entrevista. La verdad es que cuesta enmarcarla a veces en una hora. La idea es tratar de poder acotarla. Podemos estar tanto tiempo conversando del Señor. Yo creo que para los que somos convertidos, ¿verdad? Los que hemos nacido de nuevo,
hablar de nuestro Dios es un deleite, entonces podríamos pasar mucho tiempo hablando de Él, además que siempre un tema conecta a otro, ¿verdad? Y esto se vuelve muy interesante, pastor. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias nuevamente por su tiempo, por su voluntad de estar con nosotros, por sus reflexiones, por sus palabras, y también recordarle a todos los que están mirando y los que verán esta entrevista más adelante, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, no todas, en realidad estamos en Facebook como Calama para Cristo, _medio la resistencia, Instagram y YouTube como Calama para Cristo. Estas entrevistas están también siendo publicadas a través del canal de YouTube, así es que la pueden volver a ver tanto aquí en el canal de Facebook como a través de nuestro canal de YouTube. No se olviden que vamos a estar teniendo más entrevistas más adelante. Vamos a hacer algunos cambios en los días debido a problemas personales, pero esta semana, el domingo, estaremos nuevamente, si Dios lo permite, con ustedes a través de este canal para seguir siendo bendecidos con las experiencias y el conocimiento de estos siervos que el Señor ha llamado, ha capacitado, ha guiado y hasta el día de hoy mantenido ejerciendo el hermoso ministerio del pastorado y del liderazgo cristiano. Pastor Isaac, le dejo el micrófono para que se despida de todos los que han mirado, los que mirarán, y por supuesto que nos dé unas palabras finales. Amén. Bueno, gracias a Dios también por el privilegio de poder compartir con ustedes, compartir con Ives, con su esposa, con su familia, también estuve ahí, así que doy gracias por ello. Gracias por la oportunidad, ¿no? Creo que Dios es el que tiene que ser en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y gracias también a Dios por poder permitirme compartir con ustedes y con la gente que nos va a estar nos está viendo y nos va a estar viendo, ¿cierto? Después en la transmisión en las plataformas, ¿no? Así que doy gracias a Dios por esto, y sin duda no va a ser la última vez que podamos vernos, también compartir en familia, si Dios lo permite, poder ir nuevamente a Calama. Así que le doy gracias a todos los que puedan escuchar esto, y la verdad que si les sirve, quizás lo que yo pueda compartirle será de mucha bendición para mí, será una gratitud que pueda tenerle a Dios siempre. Así que muchas gracias por todo. Amén. Gracias, pastor, nuevamente le doy. Gracias le damos al Señor por permitir estas instancias, y no lo olviden, nos pueden encontrar aquí en Facebook como Calama para Cristo la Resistencia, en Instagram como Calama para Cristo y en YouTube como Calama para Cristo. Queremos que este sea un espacio de crecimiento y de edificación para el pueblo cristiano, tanto en tiempos de pandemia como lo fuimos antes de pandemia y como lo seremos post pandemia, porque la iglesia no se ha detenido, la iglesia sigue funcionando, nosotros como piedras vivas, ¿verdad?, que estamos edificados como templo espiritual, queremos que la gente siga gozándose como lo hacemos nosotros. Así es que, pastor, una vez más, gracias a todos los que miraron, le damos las gracias al Señor, y hasta el otro domingo, si Dios lo permite, atento a nuestras redes sociales, donde no solamente estaremos compartiendo las actividades de Calama para Cristo, sino que las distintas actividades que puedan estar ejecutando las iglesias aquí en Calama. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, pastor. Una vez más, muchas gracias, saludos a la familia, y no dudo que nos vamos a ver pronto. Somos Calama para Cristo. Adiós, Amén. bendiciones. Amén. Bendiciones.